¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos otra semana más, transmitiendo desde casa, dándote pues los contenidos que veríamos habitualmente en el salón, pero ahora pues cada quien desde su casa. Bueno, función compuesta. Les pasé un video donde explica bien el cómo proceder o cómo realizar. Si ustedes buscan pues eso en Google, pues les va a aparecer mucha información, les van a aparecer algunos diagramas como esos, que quizá pues no para todos sean muy claros, muy entendibles, pero pues de todas maneras lo voy a mencionar. Si ustedes se dan cuenta ahí, tengo tres conjuntos, tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En el conjunto A pues está X, en el conjunto B f de X y en el conjunto C f con g de X. Cuando yo hablo de una función compuesta es que voy a meter una función dentro de otra función. Ese es el concepto de función compuesta. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, voy a usar algunas analogías, esperando que esto pueda ayudarte, porque pues en ocasiones solo el diagrama como tal, pues puede no facilitarnos mucho el entender este concepto, ¿no? Y en realidad te vas a dar cuenta aquí que, bueno, además de que no es complicado, en ocasiones es más difícil entender el concepto que la realización de ejercicios, pero pues ambos son importantes. Bueno, sigamos. Primero que nada, el tema función compuesta también es muy común que puedas encontrarlo como composición de funciones. Es otra forma como también pues si te das a la labor de ver un libro o también de googlearlo, los nombres con lo cual pudiéramos estarnos refiriendo a lo mismo. Fíjate bien, f compuesta con g de x es igual a f de g de x. Esa bolita, ese circulito que está ahí, es un operador matemático para representar pues esto que queremos, la función compuesta, f compuesta con g de x. No es un cero, no es un por, no va en negro. Es un circulito que pues va por dentro sin rellenar, es decir, pues lo vamos a ver blanco. Y recuerda que su significado es compuesta o compuesto, f compuesta con g de x. Y eso significa que cuando yo vea función compuesta con g de x, pues es la función evaluada con g de x. Antes de hacer un ejemplo, recuerden lo que yo les platicaba, que en ocasiones hago a propósito lecciones tipo el señor Miyagi de Karate Kid, para los que vieron esa película, que te dejo ejercicios que si bien van con el tema anterior, pero que también se relacionan con este, para que de alguna manera, de forma inconsciente, yo ya te induje hacia nuevos aprendizajes, pero tomando en cuenta los saberes previos. Vamos a ver un ejemplo para que vean esto que les digo. Bueno, imaginen que tenemos ese ejercicio. F compuesta con g de x es igual a f de g de x, es lo que me piden que calcule. Y los datos me dicen, a ver, f de x es igual a 2x más 3 y g de x es igual a x menos 1. Voy a hacer un pequeño antecedente, recordemos esto. Cuando yo tenía f de x igual a 2x más 3 y me pedían que lo evaluara con otro número, por ejemplo con 3, pues yo lo único que hacía era sustituir o cambiar la x y simplificar realizando las operaciones que se puedan, ¿no? Que se pudieran. 2 por 3, 6, más 3, 9. Eso era lo que hacíamos en el tema anterior, de maneras simples o complejas, algunas muy rápidas, otras me llevaban un poquito más de tiempo el realizarlo, pero básicamente eso es lo que hacíamos. Bueno, ahorita en realidad lo que vamos a hacer es muy similar, nada más que en lugar de sustituir o cambiar por un número o un término algebraico, me van a pedir que
sustituya por una función. Veamos. Ustedes van a tener incluso, si lo quieren ver hasta como formulario, pues 4 casos de función compuesta. Ahí solo tengo uno de los que puedo desarrollar con esa par de funciones, que sería f compuesta con g de x igual a f de g de x. Fíjense bien, aquí me están dando esto ya como fórmula incluso. Entonces, cuando a mí me dicen f bolita con g de x o f compuesta con g de x, que es igual a esto, pues a mí me están pidiendo que encuentre esto. Y bueno, nosotros nos damos cuenta quién es f de x. F de x es 2x más 3. Pero en lugar de x, me van a pedir que sustituya a lo que equivale g de x. Y g de x equivale a x menos 1. Entonces, si se dan cuenta, ya no sustituimos por un número, sustituimos por una función. El caso que me pedían aquí era sustituir en f de x a g de x. Puede haber otros casos que vamos a ver más adelante. Voy a explorar esta función con todas sus posibilidades, con todos los 4 casos posibles. Y bueno, una vez que sustituí ahí, pues simplifico lo que se pueda simplificar. 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, más 3. 2x, 3 menos 2, más 1. Y ya tengo entonces f compuesta con g de x, que como podemos ver es lo mismo que f de g de x. Bueno, siguiente caso, fíjense cómo se presenta ahora la función compuesta. Me dicen g compuesta con f de x es igual a g de f de x. Es decir, ahora me piden que evalúe en la función g con f de x. Observen muy bien. G con f de x. Mi función g pues es x menos 1. G de x igual a x menos 1. Pero ahora en lugar de x voy a sustituir o cambiar la x por lo que es f de x. Y f de x aquí lo tengo y es 2x más 3. Simplificamos. 2x, 3 menos 1, más 2. Y bueno, tengo ahí ya el segundo caso. Siguiente caso. Vean, función compuesta con f de x igual a f de x. Este caso es uno similar como ya lo habíamos hecho. Acuérdense que ya habíamos evaluado una función con lo mismo que equivalía a la función. Yo aquí les suelo decir a los alumnos que yo me imagino una de estas muñequitas rusas, las matrushkas, que metes una muñequita igual dentro de sí misma, no dentro de otra muñeca. Entonces vean, por ejemplo, en este caso, bueno, antes de comenzar, esta parte de aquí, tú la puedes tener incluso hasta como formulario, porque siempre el número de casos posibles que vas a ejecutar o realizar, pues son 4. En ocasiones los libros te pedirán nomás 1 o probablemente 2, pero puede darse el caso que te pidan resolver pues los 4. Por lo tanto, para hacer este que está aquí, ya no es necesario volver a reescribir todo. Aquí ya me dijeron a lo que es o a lo que equivale esto, y esto son sinónimos, es lo mismo. Función de x evaluada con f de x, bueno, a ver, f de x es igual a 2x más 3. Pero la x la voy a sustituir o cambiar ahora por f de x, es decir, por 2x más 3. Realizamos las operaciones. 4x más 6 más 3. Y me daría entonces 4x más 9. Bueno, último caso.
g compuesta con g de x es igual a g de x. Entonces vean aquí, dentro de la función g de x, ahora en lugar de la x, voy a meter a lo que equivale g de x. Y g de x pues equivale a x menos 1. Entonces observamos g con g de x. A ver, g de x es x menos 1. Pero en lugar de la x, yo voy a meter a g de x. Y g de x es todo esto. Entonces se me queda x menos 1 menos 1. Y bueno, simplificando, esto nos queda x menos 2. Entonces vean cómo metí en este caso a la misma función dentro de sí misma. Entonces, ese es el concepto de composición de función o función compuesta. Pueden leer más al respecto. También el video que les propuse de otro profesor que no conozco, que encontré en la red y que les puse antes de yo grabar esta videoclase, pues también me pareció muy sencillo, muy bien explicado, y creo que con lo del día de ayer y con lo que yo estoy subiendo, pues tienen material suficiente para continuar con sus labores. No se les olvide que todo esto que yo estoy haciendo lo pasen a su cuaderno y de esta manera pueden entender y practicar de nuevo. De nada sirve que estén los videos perdidos en la red, todo lo contrario. Me estás oyendo, me estás viendo, y a la hora de escribir o transcribir esto a tu cuaderno, pues también tenemos otro canal de aprendizaje que pues puede ayudarte a que estos conocimientos los comprendas mejor. Entonces, por eso esa sugerencia. Te dejaré ya también alguna tarea. Recuerda que las tareas, si para mí la tarea se puede resolver en 10, 15 minutos, pues te voy a dar hasta 2 o 3 días para que tú lo tengas. Sé que tienes otras materias, sé que puede fallar el internet, por eso pues hay tiempo de sobra para realizar esto, pero ten cuidado para que el tiempo no te coma, ya que si está fuera de plazo, pues desde luego la calificación ya es muy baja, ¿no? Aquí estamos previendo todas las emergencias que pudieran surgir y bueno, trata de resolverlo lo antes posible y así pues tanto te libras de trabajo o también pues si sucede alguna emergencia tienes todavía algún tiempo a tu favor. Que tengan buen día, hasta pronto.